En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que solo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Déjame pasar. Gracias. Escuchamos hoy el pasaje donde María Magdalena, escuchamos el pasaje donde Jesús llega a la casa de Lázaro. Por el contexto se ve que no está Lázaro porque no sale a saludar a Jesús, pero están sus dos hermanas, Marta y María. Ellos eran de mucho dinero. Era uno de los amigos de Jesús que gozaba de mucho, era un fariseo, pero bueno. Entonces llega a la casa y salen a saludarlo, lo reciben, y María Magdalena se queda a los pies de Jesús, escuchándolo, viéndolo. La gratitud de ella, acuérdense que le sacó 7 demonios y la conversión de ella que se debe a Jesús. Entonces ella está ahí, está sentada delante de Jesús, simplemente queriendo escuchar todo lo que Jesús diga. Marta, en cambio, se pone a trabajar. Marta está activa. Es lógico porque cuando Jesús iba a visitarlos, pues llegaba con los 12 apóstoles, llegaba a veces todavía con otras personas, otros amigos o personas que querían hablar con él, o a veces personas pobres que se iban con él para comer en la casa de Lázaro. Entonces llegaba mucha gente junto con Jesús. Y como llegaba mucha gente, imagínense, pues entonces la preparación para que Jesús y sus acompañantes pudieran comer y pudieran descansar, la preparación era grande. Entonces Marta se acerca y se queja con Jesús: Maestro, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me dejó sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Y Jesús le responde: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan cuando una sola es necesaria. Este es el punto clave de la enseñanza de Jesús para nosotros el día de hoy. Hay muchas cosas importantes, pero una verdaderamente necesaria. ¿Cuál? Escuchar a Dios, detener nuestra vida y poner nuestra atención, nuestro corazón en Dios. Tratar, no escuchar con los oídos físicos, porque regularmente así no nos habla nuestro buen Dios, pero Él puede hablarte a la mente, puede hablarte al corazón, puede hablarte a través de las circunstancias, puede hablarte a través de la historia, puede hablarte a través de una persona que pase por la calle. Dios puede utilizar lo que Él quiera para que tú te des cuenta, para que tú sepas qué es lo que Él quiere. Pero necesitamos todos detenernos y ponernos en una actitud de escucha. Esto es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Es que nosotros corremos muchas veces el peligro o caemos muchas veces en la trampa de creer que nuestro servicio es necesario. Y no, mis hijos, no es necesario. Miren, cuando el Señor quiso y persiguen a su profeta Elías para matarlo, el Señor le dijo: vete a la montaña. Pero allí en la montaña no había nada que comer. Y el Señor le dijo: yo voy a enviar a un cuervo a que te dé de comer. Y el cuervo le llevaba de comer.
Le llevaba pedazos de pan, le llevaba pedazos de carne, el cuervo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. Si nosotros no lo hacemos, Dios puede utilizar a los animales, Dios puede usar lo que le dé su gana, puede ser que llueva todo eso cerca de la persona. No somos indispensables. Lo que nosotros hacemos no somos indispensables. ¿Acaso si nosotros no hacemos nada ya no se va a hacer nada? Cuando en el desierto los israelitas tenían mucha sed, se estaban muriendo sus animales, la gente se estaba desesperando por falta de agua, que Dios mandó traer unos bomberos. No, hizo que de una piedra, no de un hoyo, de una piedra saliera agua. Entonces, ¿nos ocupa? No, no nos ocupa. Nuestro buen Dios no nos ocupa, no ocupa nadie de nosotros, ni yo. Nadie es indispensable para Dios. No necesita nuestros esfuerzos ni nuestras buenas obras, no las necesita. Las obras tienen valor en la medida que sea la voluntad de Dios que nosotros las hagamos. Si yo hago algo porque es Dios quien quiere que lo haga, esa obra es valiosa porque Dios me va a recompensar. Pero si yo hago una obra porque yo lo quiero, ¿quién me va a recompensar? ¿Quién? ¿Dios me tiene que pagar eso? No, no sería eso. Voy a poner un ejemplo que me ayude a explicarme en esto. Si tú me contratas a mí porque vas a salir de viaje y quieres pintar tu casa, es muy importante, muy necesario que pintes tu casa. Entonces me das el dinero para que mientras tú sales yo pinte tu casa. Quieres que cuando regrese ya esté todo bien. Y entonces cuando tú regresas te das cuenta que yo no pinté tu casa, pero hice unas jaulas para cotorritos y para canarios. Pero tú no tienes ni cotorros ni canarios. Pero yo dije, ¿qué tal si una vez se le antoja tener cotorros y canarios de una vez que tenga sus jaulas? Pero yo no pinté tu casa, yo hice las jaulas y te pido que me pagues. A ver, ¿me pagarían ustedes? Pues no, es que ustedes no me van a pagar lo que hago por mi voluntad. Me van a pagar por hacer la voluntad de ustedes. Ustedes me van a decir qué es lo que quieren que yo haga y si yo lo hago, ustedes me pagan. Pero si nada más lo hago yo porque yo quiero, pues entonces ya no me tendrían que pagar. Por hacer mi voluntad, ustedes no me tienen que pagar. Tú no vas a pagar entonces porque yo haga mi voluntad. Tampoco Dios te va a pagar porque hagas la tuya. Tampoco Dios te va a pagar porque hagas la tuya. Por eso no se trata de hacer el bien que a mí se me antoja. No se trata de hacer el bien, todo el bien que yo pueda en el mundo. No, no se trata de que hagas tu voluntad. Porque si haces tu voluntad, aunque sea una obra buena, Dios no está obligado a pagarte lo que Él no te pidió que hicieras. Todos necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para hacer eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice San Pablo en su carta a los Corintios, dice, si yo no tengo amor, lo que hago no sirve de nada. Entonces tenemos que juntar estos dos elementos. Yo lo que voy a hacer para que tenga valor tiene que ser porque Dios quiere que lo haga y lo tengo que hacer con amor. No es simplemente hacer las cosas por hacerlas, necesito hacerlas con amor. Sí, porque si no, no sería recompensado. El ejemplo que hemos puesto tantas veces de la mamá que le dice a su hija que también está pequeña, mira, tu hermano está muy cerca de la calle, tráelo. Fíjense el verbo, tráelo. Entonces la niña va y le dice, mi mamá quiere que estés allá, pero el niño está jugando con sus juguetes, que va a andar haciéndole caso a su hermana. Y lo agarra de la parte de atrás del cuello y se lo lleva arrastrando hasta donde está su mamá. Claro que llega morado el chiquillo, ¿verdad? Pues imagínense que va a poder respirar. Pero ella obedeció, su mamá le dio la orden, tráelo. Pero no basta con obedecer. A pesar de que obedeció, no va a recibir una recompensa, sino una reprensión. También nosotros, no basta con saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que hacerlo como Dios quiere que lo hagamos para que podamos tener la recompensa que Dios nos quiere dar por lo que Él nos ha pedido.
por lo que Él nos ha pedido. Si nos vamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, vamos a encontrar unas palabras de Jesús. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, dos verbos. Fíjense bien que la importancia de estos dos verbos. El que escucha, verbo escuchar, y practica. ¿Cuál fue el primer verbo? Escuchar. No fue el verbo practicar, no fue el verbo hacer, fue el verbo escuchar. Entonces, la primera parte de nosotros para hacer la voluntad de Dios es escuchar. Dice Jesús, el que escucha, me escucha y practica lo que yo digo, es sabio y es prudente. Y el que no me escucha y no practica, es un necio que va a destruir su vida y lo que haga no sirve. Por eso dice, el que escucha mis palabras construye sobre piedra. Vienen las corrientes, se desatan los vientos, pegan sobre la casa y no le hacen nada. Pero el imprudente, el que no me escucha cómo se debe, qué tiene que hacer y cómo, es un imprudente que pone su casa sobre arena. Viene, se sube el río, se desborda el agua, pegan los vientos y se la llevan. Estaba sobre arena. Es inútil lo que hacemos si no es Dios el que quiere que lo hagamos. Es inútil. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero primero es escucharlo. Él va, repito, Él va a encargarse de que tú te des cuenta de dónde quiere que estés. Es diferente que yo le ofrezca a Dios lo que yo quiera ofrecerle, a que yo le traiga a Dios lo que Él quiere recibir de mí. Son dos cosas diferentes. Hay muchas personas que están felices porque trabajan en las cosas de Dios, pero algunos ni siquiera están haciendo lo que Dios quiere que hagan, y otros sí están haciéndolo, pero no como Dios quiere que lo hagan. Y por eso tenemos que reunir las condiciones para poder servir a Dios. Primero tenemos que escucharlo. Ya se encargará Él de ayudarnos a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Fíjense, ha habido en la iglesia muchos sacerdotes a lo largo de la historia. No todos están en el cielo y todos estuvieron sirviendo a Dios, pero no como Dios quería. Así de que tienen que ser dos cosas. Primero descubrir qué quiere Dios que yo haga, y después cómo quiere Dios que yo lo haga. Son dos cosas completamente diferentes. Porque hay gente que dice, yo voy a misa cuando me nace, me confieso si me dan ganas, comulgo si yo quiero, si yo lo siento. Cuando alguien hace esto, ¿está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? Su propia voluntad. ¿Dios le tiene que pagar por hacer su voluntad? No. Por eso muchos se condenan. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que detener nuestra vida como María Magdalena y darnos tiempo para escuchar. Si quiero servir a Dios, tengo que preguntarle a Dios en qué y cómo. Tengo que preguntarle al Señor qué quiere, dónde quiere que yo lo sirva, no dónde lo quiero servir yo, no dónde yo me siento bien, no dónde yo estoy a gusto, no, es dónde me quiere Él. Esa es la pregunta primera, y hay que preguntárselo a Él. Él se va a encargar de que te des cuenta, de que sepas, de que sientas. Él se va a dar cuenta, él se va a encargar de eso. Él se va a encargar. Por eso no se trata de que cada quien haga lo que le quiera ofrecer a Dios, hacer grandes sacrificios. No. Miren, el rey David le construyen un palacio, y entonces está el rey David en el palacio y dice: ¿cómo es posible que yo esté en un palacio mientras el arca de la alianza, donde Dios se hace presente, esté en una tienda de campaña? No, esto no puede ser posible. Yo ya no me voy a dormir en mi cama ni una noche hasta que no tenga Dios su templo. Vamos a construirle un templo. Y todos, pues es el rey. Vamos a construir el templo de Dios. Y Dios manda a su profeta. Y el profeta le dice a David: David, esto dice el Señor: tú no me vas a construir el templo. Eso lo tengo reservado para tu hijo. Fíjense, tan bonita intención de David. Pero David tenía la gracia que tenía Salomón para construir un templo de esa grandeza. No,
porque la gracia la tenía su hijo Salomón. Por eso cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer. Y si tú te pones a hacer lo que no te toca, no lo puedes hacer bien. No tienes la gracia. No tienes la gracia para hacerlo bien. Necesitas recibir de Dios la gracia. Por eso no se trata de hacer todo el bien que quieras. No se trata de hacer lo que a ti se te antoje para Dios. El primer paso para servir a Dios es tener momentos de silencio, de escucha. No de vaciamiento, no como otros lugares donde le piden a la gente que ponga su mente en blanco, que se vacíe de todas las emociones y sentimientos. No, nosotros no. Nosotros tenemos un silencio de escucha. Un silencio de escucha, como María Magdalena a los pies de Jesús, sentada en el suelo, mirándolo al rostro, para que cualquier palabra que salga de la boca de Jesús, absorberla, meditarla, pensarla. Ese es el primer paso del que quiera servir a Jesús. Tiene que detener su vida y tener momentos de silencio preguntándole qué es lo que Dios quiere que haga. En el Evangelio nos dice que Marta pues está atareada en cosas que se pueden suplir. Dios puede suplir lo que nosotros tenemos que hacer. Dios lo puede suplir. Esto lo podemos ver San Isidro Labrador. Cuántas veces San Isidro del Señor lo llamaba para que lo consolara, pero él tenía que arar, le pagaban por arar la tierra. Pues Dios mandaba ángeles para que araran mientras él estaba con su amigo. Es que no nos ocupa para cosas materiales. Dios puede hacerlo todo sin nosotros. Lo importante es que Él quiera que nosotros hagamos algo, nosotros sepamos qué es lo que Él quiere y nos pongamos a hacerlo. Eso sí es lo importante. Por eso cuando le dice Marta a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. ¿Por qué? Porque Marta, igual que muchas personas, llega a pensar que no es tan importante escuchar a Jesús, sino servirlo, hacer algo por Jesús, como si eso fuera lo más importante, hacer algo por Jesús. Y entonces escuchar a Jesús se convierte en una pérdida de tiempo, se convierte en una ociosidad, tal vez en algunos casos hasta en una pereza. Y entonces les dicen a los que rezan, ya, deja de tanta rezadera, vámonos, vamos a ponernos a trabajar, ya deja de estar deja de estar yendo tanto a la iglesia, ¿qué haces tanto ahí? Perder el tiempo, como si eso fuera perder el tiempo. Fue lo que le dijo Marta a Jesús. Mira, allí está ella perdiendo el tiempo escuchándote. Dile que se pare para que me ayude a poner cosas. La diferencia, ¿no? Y Jesús la para en seco a Marta. Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola es necesaria. Fíjense, es la única cosa necesaria en el mundo. Escuchar a Dios, ¿para qué? Para saber qué quiere, para que puedas hacer su voluntad y Él te pueda recompensar. Por eso es la única cosa necesaria de tener nuestra vida y escucharlo, escuchar a Dios. A veces muchas personas piensan que la vida del sacerdote, de la religiosa, es ociosidad, que pues, no hacemos nada, que si nos pasamos nada más el tiempo en las cosas de Dios, casi como si fuera lo mismo que nada. Y a veces se enferma el papá y se lo mandan al sacerdote. Tú que no haces nada. Nosotros tenemos una familia. Tú que no haces nada. O si es religiosa, vente a cuidarlo tú. ¿Qué haces? Perder el tiempo. Ociosidad. Eso se siente. Es lo que la tentación que la misma Marta, que llegó a la santidad, tuvo cuando vio a su hermana sentada frente a Jesús escuchándolo. Entonces es más importante escuchar a Jesús que cualquier otra cosa. Y hay personas que piensan que es más importante servir a Dios que escucharlo. Y por eso en parroquias encontramos servidores que el domingo andan como cerillos, van y vienen, ponen, quitan, compran, tanto que no tienen tiempo ni para entrar a la Santa Misa, no tienen tiempo para confesarse, no tienen tiempo para comulgar, no tienen tiempo, como si el servicio supliera el estar con Dios, supliera, y no lo suple.
no lo suple, necesitamos detenernos para tener momentos de escucha. ¿Qué quiere Dios de mí el día de hoy? Porque a lo mejor mañana quiere otra cosa, pero hoy quiere algo de mí. Tenemos que guardar momentos de silencio y preguntarle qué quiere Él de nosotros, porque eso es lo que nos va a recompensar. Si hacemos lo que nosotros queremos, eso no nos puede recompensar. A veces nos da cosas porque Él es bueno, pero pues es como si ustedes me hubieran pagado por hacer las jaulas, pero pues ustedes no es lo que querían. Ustedes lo que querían era que pintara la casa, las paredes. Así en las parroquias hay muchas Martas, hombres y mujeres que son como Marta, que sirven, repito, aunque no comulguen, aunque no recen, aunque no oren, porque piensan que el servicio lo es todo y nunca piensan que el servicio es suficiente. Tienen que hacer más, 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 como si el hacer más te diera más valor delante de Dios. No. Lo que te da valor es que hagas lo que Él quiere que hagas, no lo que tú quieras que hacer, lo que Él quiera que hagas. Y si lo que Dios quiere es algo que tú no quieres, pues tienes que hacer lo que Él quiere si quieres que te pague. El santo cura de Ars se moría de ganas de irse a un monasterio allá en las montañas, un monasterio trapense. En ese monasterio los monjes vivían en completo silencio, no podían hablar, la regla era el silencio. No hablaban y oraban mucho, mucho silencio y mucha oración. Eso es lo que el santo cura de Ars quería. Se moría de ganas de irse con los trapenses para allá. Pero, ¿dónde quería Dios que estuviera? Dios quería que estuviera en la parroquia, aunque el santo cura de Ars quería estar en el monasterio trapense, quería estar allá, pero Dios quería que estuviera en la parroquia. Se quedó en la parroquia y llegó a ser santo. Si se hubiera ido donde Él quería, bonitas ideas, intenciones, estar donde se está en silencio, solo dándole el tiempo a Dios, pero Dios no lo quería allá. Lo quería en la parroquia. Se quedó en la parroquia y se santificó. Se quedó en la parroquia y se santificó. Vean cómo no es haciendo cosas grandes, bonitas y buenas que nosotros nos vamos a santificar, sino haciendo la voluntad de Dios. Por eso el silencio de escucha. ¿Qué quieres, Señor? Él se va a encargar de que te des cuenta, que lo descubras. El servicio que nace de la escucha de Dios, el servicio que nace siempre santifica. Santifica al que sirve y santifica al que es servido. A los dos los santifica. Santifica al que sirve y santifica al que es servido. Pero si mi servicio nace nada más de mí, pues ya no está Dios ahí. Si no está Dios ahí, no santifica. Si allí no está Dios, ya no santifica. Vean qué importante es la escucha para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No vamos a tener una certeza como cuando le hablas por teléfono a tu jefe y le preguntas, o a alguien que te está pagando, a ver, ¿qué quieres? Mira, surgió este problema, a ver, ¿qué quieres que haga? Y yo lo hago, tú estás pagando. ¿Qué quieres que haga? No vamos a tener esa certeza con Dios. El Señor nos va a ir iluminando, vamos a ir sintiendo, descubriendo intelectualmente, sintiendo, este es el lugar, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es aquí donde Dios me quiere. Vas a irte dando cuenta. El Señor se va a encargar. No vas a tener 100% la certeza. A veces nos vamos a equivocar, pero el Señor sabe que ya es la intención de hacer su voluntad y no la nuestra. Por eso nos paga cuando tenemos esa intención, pero somos incapaces de descubrirlo. Entonces el Señor es bueno, Él es bueno, pero cuando ya es solamente nuestra voluntad, nuestra terquedad, pues ya no tiene por qué pagar el Señor estas cosas. Entonces el servicio tiene que nacer primero del silencio. Callarnos, guardar silencio, y un silencio de escucha. Guardar silencio para tratar de escuchar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿qué les invito a que nos llevemos para trabajar en esta semana en nuestras casas? A ver, dijo Jesús de María, ella escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte de tus días?
en el día, cualquier día de la semana, ¿cuál es la mejor parte para ti de ese día? Para algunos a lo mejor es cuando se toman su café. Lo disfrutan, se sientan, se relajan, felices. Eso es lo mejor de tu día, el café. Algunos dirán, la mejor parte del día es cuando los niños ya están dormidos. Bueno, otros dirán, ¿cuándo es el mejor momento del día? Cuando me traen de visita a mis nietos. Bueno, esta persona dirá, pero ¿quién puede decir que la mejor parte del día es cuando está con Dios? Si la mejor parte del día no es cuando estás con Dios, entonces estás más perdido que los hijos de la Llorona. Entonces necesitas detener tu camino y revisar qué es lo que tienes que hacer. Revisar qué es lo que tienes que hacer. Te equivocaste en el camino, entonces hay que detenerlo, hay que retomar las cosas, hay que orar y de preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Si el Señor nos va guiando, vamos a salir. Si Él nos guía, vamos a salir. Si Él no nos guía, podremos permanecer perdidos lo que nos resta de vida. Entonces en esta semana revisen. No es para que se molesten con ustedes mismos ni se desesperen. No, es para que tomes conciencia en qué tienes que trabajar. Tienes que trabajar más en silencio de escucha para preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hay muchos matrimonios muchos matrimonios que piensan que como aguantaron vara toda la vida y la vieja nunca dejó a su viejo y el viejo nunca dejó a su vieja, por eso ya se tienen que casar. Pero vivieron como perros y gatos. ¿Qué quieren que les recompense el Señor? Las ofensas, los gritos, las venganzas. ¿Qué quieren que les recompense? Yo me mantuve con mi viejo o con mi vieja toda la vida. Pues sí, pero así como estuvieron, mejor se hubieran separado. O sea, así como estuvieron, ¿qué quieren que Dios les recompense? Aguas. Por eso, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Tú, ¿qué quieres? Yo quisiera estar aquí, yo quisiera ser yo, pero tú, ¿qué quieres que yo haga? Porque si yo no estoy donde Dios quiere que esté y no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, estoy perdiendo el tiempo. Y eso me está alejando de Dios y el enemigo va ganando terreno sobre mi vida. Es peligroso. Eso es peligroso. Se ve sencillo, pero no es sencillo. Por eso, algo que también conviene que durante el día ustedes escojan qué es lo que les sirve más de estas propuestas. Segunda, guardar al menos 5 minutos, 3 minutos al día para el silencio. Para guardar silencio de escucha. Durante el día, no solamente una vez, si pueden 2 veces, si pueden 3 veces al día, qué bueno, momentitos en los que se detienen. No es, repito, no es el poner en blanco la mente, no es el vaciamiento de las emociones, no, es un silencio de escucha. Nos detenemos y le preguntamos, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga ante estas circunstancias, ante este problema? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué esperas tú? Porque eso es lo que te va a recompensar. Y si eso es lo que te va a recompensar, eso es lo que vale la pena hacer. Eso es lo que vale la pena hacer. Entonces, hay que pedirle estos momentos. A lo mejor alguien para hacer esto le sirve poner una imagen bonita de Jesús, una imagen bonita del Señor en alguna parte, y ponerse a verla y en silencio y mirando. A lo mejor no puede guardar total silencio, pero eso le ayuda. Entonces pon una imagen que te ayude. A lo mejor a alguien le resulta más si cierra los ojos, pues cierra los ojos, no es problema, unos 3 minutos, que estés en silencio de escucha, sin estar hablando, no es rezando mentalmente, no, estamos tratando de escuchar lo que Dios quiera decir. Eso es una acción. El silencio de escucha es acción, no es evitar acciones, es una acción.
porque me tengo que callar, pero no solamente no decir palabras, sino no dejar que la mente vuele por donde le dé su regalada gana, estar atentos a la escucha. Por eso a lo mejor alguien ocupa una imagen, a lo mejor alguien no ocupa una imagen, cada quien, pero sin músicas. A lo mejor alguien sí ocupa música porque el silencio lo mata. Bueno, pero de preferencia es escuchar. Cuando uno quiere poner atención a algo, necesitas que no haya ruido para que la mente se centre en una sola cosa. ¿Se han fijado cómo cuando va el esposo y la esposa van en el carro y el hombre se pierde? Primero, nunca lo reconoce. La vieja empieza, ya te perdiste, ¿verdad? No, es por aquí. Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ella, no, ya te perdiste. No, es por aquí, por aquí, por aquí. Y ya cuando ya reconoce que se perdió, le baja el volumen a la música. Así como si la música no lo dejara ver. Le baja el volumen a la música porque el cerebro necesita centrarse en una sola idea. Por eso el que puede hacer total silencio, qué bueno. El que no, pues haga algo, pero tampoco puedes poner para pensar la voluntad de Dios, Paquita al barrio, no puedes poner. Tendría que ser algo que colabore, alguna música religiosa, tranquila, qué sé yo. Ahorita hay tantas cosas ahí por internet que ya no tienen que correr a comprar alguna cosa, ya todo lo tenemos ahí. Busquen qué te facilitaría tener momentos de silencio. Los necesitas tú. Dios no necesita tu silencio. Tú necesitas callarte para que Él te pueda hablar. Dios es muy caballeroso. Si tú te la pasas hablando, Él no te va a interrumpir. Si no te callas para que Él hable, no te va a hablar. Es muy caballeroso, no es como el esposo ni como la esposa, que cada quien empieza a subir la voz porque si el otro grita, pues entonces también yo, y empiezan los dos a subir el tono y los dos a hablar al mismo tiempo y nunca se llega a nada con eso. Nunca se ha llegado a nada y nunca se va a llegar a nada en eso. Por eso el silencio. Busquen qué tipo de silencio les favorece para escuchar a Dios. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor? También podemos llevarnos para trabajar, repasar esta frase de Jesús, una frase magistral de Jesús. Solo una cosa es necesaria: escuchar a Dios, escucharlo a Él. Todo lo demás puede estar o puede no estar, puedes tenerlo, puedes no tenerlo. No importa, puede vivir o puede morir, lo importante es que escuches para que puedas hacer su voluntad y Él te pueda recompensar, porque no te va a recompensar por hacer la tuya, por hacer tu voluntad. Entonces no le den tanta importancia a las cosas. Había un señor, estaba viendo un video, se me hizo muy interesante porque no era un hombre religioso, sin embargo hizo algo, una de las cosas, porque el Señor permite siempre algo así a veces, hizo una cosa con mucha sabiduría y no fue fácil. Decía él, lo estaban entrevistando y dice, mira, yo le regalé a mi esposa un carro. Y entonces, dice, un día llego a las 2, 3 semanas, no recuerdo, pero fueron unos días, llego a la casa y veo que las llantas están golpeadas y los rines están pues golpeados también. Dice, ya no servían ni llantas ni rines, las dos llantas de enfrente y no me acuerdo cuál de las llantas de atrás. Y dice, pues me enojé, pues como esposo le acabo de regalar el carro y ya hizo todo esto. Dice, me enojé, pero iba a entrar a reclamarle y pensé, si entro así enojado y le reclamo, va a haber guerra, porque no se va a quedar callada, va a haber guerra. Y si hay guerra, nos vamos a pasar 3 días sin hablarnos y de todos modos voy a pagar las llantas y los rines. Entonces, ¿para qué? Si de todos modos voy a pagar eso, dijo, voy a evitar la guerra, de todos modos voy a pagar. Entonces ya entró allá y pues sí, la esposa le dice, ¿ya viste las llantas? Sí, vamos a tener que comprar llantas y rines. Y se evitó una guerra porque de todos modos la iba a pagar. Fue sabio. Hay que evitar las guerras que se pueden evitar, porque las guerras perturban,
No te dejan estar delante de Dios, la mente vuela hacia lo que te preocupa y no puedes estar en silencio tratando de escuchar a Dios. Tenemos que evitar las guerras, las discusiones inútiles. Tenemos que evitarlas ya, tenemos que caminar con más sabiduría, más de acuerdo a la voluntad de Dios, más de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no te alejas de Dios, el Señor se puede encargar de todas las cosas, el Señor se puede encargar de todo, pero tenemos que tener momentos, momentos de silencio, momentos de reflexión. Si este hombre, en lugar de detenerse para pensar, hubiera actuado por lo que sentía, hay guerra. Y hubieran pasado 3 semanas o un mes completo sin hablarse, con indirectas, con cosas, cada quien con su jetota ahí en la gara. ¿Y qué ganaban? Nada, nada. ¿Podían escuchar a Dios? No, así no se puede escuchar a Dios, así Dios no nos puede hablar. Todo lo perdemos, todo lo perdemos. Vean qué importante por eso es cuidar lo que nos vaya, lo que nos pudiera perturbar. Pues estas cosas no son fáciles, nada de esto que nos pide el Señor es fácil, pero es posible y es muy bueno para nosotros. Cálenle y lo verán. Cálenle y lo verán, revisen y busquen que Dios sea la mejor parte del día. Esto va a llevar años, esto va a llevar años, porque nuestra naturaleza humana cambia lentamente. Nuestra naturaleza humana no da brincos, va cambiando lentamente. Entonces tenemos que empezar y tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Pues es mucho lo que necesitamos, pero le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.